el querido Jorge Sotomayor, y la columna de hoy, su opinión de hoy, lleva como título Ella sí es un ejemplo. Esta vida es una gran sinfonía. Sinfonía presenta a Jorge Sotomayor. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. www.sinfonía.com.ar. Noticias que suenan distinto. Hola, muy buenos días, querida familia, querida audiencia. Osvaldo, hermano amigo, abrazo muy grande para vos, que tengas una muy linda jornada, bueno, también para todos, para las señoras allí del programa, para Marita, para Sonia, cariño grande para ustedes. Hola, muy buenos días. También para el Maxi, Manteca, grande para ustedes también, Mauricio allí en la calle, abrazo para todos. Que tengamos todos un bendecido día. Permítame aportar una pequeña cosita muy cortita. Dice la crónica periodística, esto voy a leerlo, es una crónica periodística, ¿no? Que un rumor comenzó con una especie de frío susurro en las inmediaciones que cobró fuerza una versión que después fueron voces que hiela la sangre. Dicen que al momento de los miles, tratando de tocar el cajón del indio Solari, no sabían que adentro estaba vacío. Eso dice la crónica, no, ni de un lado ni del otro. En realidad estoy leyendo una crónica. Dicen que estaba vacío porque preocupados porque pudiese haber algún tipo de desmanes. La misma familia optó porque así fuera. Detrás de un severo vallado que impedía a los devotos tocar la madera, el invitado más importante de la noche, el fallecido, brillaría por su ausencia. Dice la crónica, una misa de espaldas a la muerte, del country al piso de Manhattan. ¿Dónde estarían los restos del indio? Nadie lo sabe con certeza. Y bajo una mirada analítica, podría ser el desenlace más lógico para el hombre que pasó décadas refugiado en su propio misterio, ocultando tener una lujosa vida de millonario a costillas de la plata negra. Insisto, ni de un lado ni del otro. Lo que dice una crónica periodística respecto de un rumor que comenzó primero así como rumor y después fue mucho más fuerte entre muchos de los asistentes y que hoy también llega a la prensa y a partir de ahí este relato. Pero bueno, vamos a lo que yo de verdad te quería contar, porque me parece que por allí a lo mejor estos ejemplos de verdad no forman parte de lo cotidiano y es posible que el Maxi lo haya referido al tema, pero yo no recuerdo, pero no quisiera tocar el ámbito del deporte porque en realidad no es lo que quiero hacer. En realidad quiero hablar de Maja Chavalinska. ¿Quién fue Maja Chavalinska? ¿Quién es Maja Chavalinska? Ella fue la finalista de Roland Garros. Finalista de Roland Garros. Y yo le ponía el título de que ella sí es un ejemplo por lo siguiente, mira, llegó a París sin demasiadas certezas. Ocupaba el puesto 114 en el ranking mundial de tenis. A ver, estamos hablando del ranking mundial, punto 114 no es nada despreciable, pero de todos modos no figuraba ni siquiera entre los top, nada. Era una de las mejores tenistas del planeta, pero ni siquiera tenía el dinero garantizado para cubrir su estancia durante el torneo. No tenía el dinero para pagar el hotel donde ella iba a estar. ¿Y por qué digo que es un verdadero ejemplo? Ya te voy a contar. Como ocurre, muchos jugadores que no están dentro de la élite, en los distintos deportes, sea cual sea, solo una bebida deportiva terminó ayudándole discretamente con la factura del hotel. Discretamente, claro, porque no es muy conocida, entonces invertir así, ella es polaca de nacimiento. Ella ni siquiera había entrado en el cuadro principal de Roland Garros.
y así llegó a la final. Pero en realidad su historia de superación es lo importante, y por eso me parece un ejemplo. Y por eso me parece, en un mundo en donde parece que todo debe ser fácil, donde yo quiero tocar un botón y que aparezca dinero y poder comprar la vida, pero la vida no funciona así, no es así. Supone trabajo, supone esfuerzo, supone inteligencia, supone creatividad. En el año 2021 atravesó una depresión muy severa. Algunos días no quería ni siquiera levantarse de la cama. Un año después llegó una cirugía de rodilla. Y como suele ocurrir en el deporte profesional, vino ese largo periodo de trabajo silencioso que casi nadie ve. Entrenar, recuperarse, viajar, perder 1 y 1000 veces y volver a intentarlo y seguir adelante sin ninguna garantía de que el sacrificio termine convirtiéndose en algo. No había garantía, pero sí había sacrificio. Por eso lo ocurrido en París resulta tan extraordinaria. Chabalinska superó la clasificación y comenzó a ganar partidos. Luego siguió ganando y siguió ganando. Eliminó a rivales que partían como favoritas y encadenó 9 victorias consecutivas, perdiendo apenas un set en todo el recorrido. Lo que parecía una participación más terminó convirtiéndose en una de las historias más improbables del torneo. Jugó la final de Roland Garros. Por eso quería compartirlo, porque la vida es eso. La vida, no tenés la certeza del triunfo, pero aún así hay que doblar el lomo, hay que estudiar, y estudiar de la mejor forma y en el tiempo en que debe hacerse. Y hay que trabajar, y trabajar en la mejor forma y en el tiempo que debe hacerse también. Doblar el lomo, poner la cabeza a trabajar, ganar de verdad el pan con el sudor de tu frente. No es posible que los ejemplos de arriba no cundan hacia abajo, y si arriba hay delincuentes, y para abajo va a ocurrir otro tanto. Estos son los ejemplos de verdad. El de Maja Chabalinska. Ella en realidad, ni siquiera digo yo como una especie ni para estatua ni para nada. No. Como cualquier mamá, papá y demás. ¿Cuántos sanjuaninitos están estudiando porque quieren ir a la escuela y van a la escuela y se sacrifican diariamente? ¿Cuántos papás y mamás, cuántas mamás caminan todos los días con sus hijos para llevarlos a la escuela, para llevarlos al hospital cuando están enfermitos? Esta es la historia real de la vida real. Y me parece que cada uno de ellos, en el nombre de esta tenista polaca, me parece también es rendirle homenaje también a ellos. Y me parece que de verdad son ellos los ejemplos. No quería que dejarlo pasar. Podríamos a lo mejor haber hablado de otra cosa, porque la realidad nos golpea diariamente con muchos temas, pero quería compartir esto, porque de verdad es un muy precioso ejemplo. Hace apenas unos días, Maja Chabalinska estaba preocupada por pagar el hotel. Estuvo a punto de convertirse en campeona de Roland Garros, uno de los máximos torneos en el mundo. Terminó perdiéndolo, pero aún así, vale la pena mencionarlo, porque ella es una historia de superación, como tantos. Por eso también me gusta Messi, también porque es una historia de superación. Y esto que ustedes decían respecto de los ingresos y demás, bueno, él, como miles, como millones, realmente trabajando con esfuerzo, con sacrificio, con inteligencia. Es cierto que también hace falta suerte, es cierto, porque en la vida un poquito de suerte y la ayuda de Dios también hace falta. Pero bueno, a eso hay que ponerle trabajo y a eso hay que ponerle esfuerzo, y por eso quería compartirlo. Hermano mío, hasta mañana si Dios quiere. Chau, chau. Con el sello de Jorge Sotomayor, www.sinfonia.com.ar. One big symphony.